Ya ha sido reportado, Luis Díaz está viajando a Alemania, habría fichado con el Bayern de Múnich por la módica suma de 75 millones de euros. Sabíamos que había un pacto para salir de Anfield que rodeaba esas cifras, 80 millones o más. Bueno, se quedó en 75 aparentemente, y esto es un fichaje muy importante para la historia del club porque sería el tercero más alto después del de Harry Kane y Lucas Hernández. Vendría el fichaje de este colombiano que hace unas semanas estaba cerca de unirse al Barcelona y ahora será jugador del Bayern de Múnich. Vamos a empezar abarcando esto, Richard Méndez, por lo que está ganando y sumando el equipo alemán con el fichaje del colombiano. Gusto como siempre, Caro, Barak, Dairon. Bueno, mira, lo que está sumando un jugador ya más que probado. Verdaderamente protagonista, con muchísima capacidad. No vamos a descubrir el juego ahora de Luis Díaz, ¿no? Esa clase de extremo que tiene muchísima velocidad, que tiene gambeta y que te puede partir 15, 20 metros fuera del área y generar estragos en el rival. Las soluciones que le vienen al Bayern de Múnich, bueno, en principio que un jugador como Kingsley Coman no tiene cómo competirle. No tiene herramientas suficientes ni argumentos futbolísticos como poder competirle al colombiano. Después está las nuevas situaciones que se le presentan al Bayern desde esa zona detrás del área, es decir, no detrás, enfrente del área. Me refiero a la ausencia hoy en día de Musiala, el lugar que va a haber que entregárselo de pronto en la responsabilidad de otro jugador, pero el extremo de la izquierda ya tiene un dueño. Irá Sané a jugar de media punta posiblemente, pero lo que va a aportar el colombiano por allí me parece es como para ponerle una chapita importante al Bayern. No después de ganar la Premier y de haber tenido el temporadón que tuvo el Liverpool, va a tomar esta decisión Luis Díaz de ir a otro equipo, en otra liga así, donde la domina ampliamente, como domina el club bávaro en Alemania, pero es que la aspiración para Luis Díaz tiene que estar en ganar ya una Liga de Campeones de Europa. Y me parece que la decisión es correcta y llega un equipo que se potencia enormemente con su presencia. Claro, Lucho llega a ponerse a las órdenes de Vincent Kompany, Dairon, de intentar ese título que le falta, ese título de Champions, y además de sentirse cómodo de vuelta, porque no lo sintió la última campaña pese a sus números. No estaba cómodo, digamos, con el club porque no le querían renovar, y si le renovaban iba a ser por el mismo sueldo. Entonces, aires nuevos, ¿cómo imaginas podrá ser la temporada para Lucho? Sí, claro, primero lo que decías antes de tu pregunta, Luis Díaz se sentía infravalorado un poco en el Liverpool, porque si bien tenía estos excelentes números que ahorita repasábamos en la temporada que el Liverpool volvió a ganar una Premier League con 13 goles, con 7 asistencias, era el jugador número 16 o 17, decimoséptimo, decimosexto, en términos de salario en el Liverpool, por debajo de jugadores que aportan mucho menos o aportaron mucho menos en lo futbolístico, como es el caso de Federico Chiesa o como es el caso también del mismo Cody Gakpo. A Luis Díaz ver esto, que compañeros de él como James Rodríguez cobran más en el León de México de lo que él cobra en el campeón de la Premier League que juega Champions League, pues al ver esto y los fichajes astronómicos económicamente que está haciendo el equipo de Inglaterra, pues Luis Díaz decidió dar un paso al costado. Venía buscando su salida, lo intentó también con el Fútbol Club Barcelona, pero se termina concretando en el Bayern Múnich, que lo necesita, porque el Bayern Múnich está necesitado de jugadores de ataque, sobre todo ahorita que se lesionó Jamal Musiala. Harry Kane necesita un sustituto, y después de lo que se le vio al jugador colombiano esta temporada, en ese nuevo rol, porque lo tenemos reconocido como un jugador extremo por la izquierda, pero a Arne Slot le gustó lo que hizo Luis Díaz como falso 9 o como delantero 9, lo cual otorga para Vincent Kompany también una segunda posibilidad de cómo utilizar al Guajiro. Entonces lo puedes utilizar de falso 9, lo puedes utilizar también de extremo por izquierda, que como decía Richard, no creo que vaya a tener gran competencia con Kingsley Coman, y es lo que termina consiguiendo un Bayern Múnich que ya en el mercado había intentado fichar a Florian Wirtz, se va precisamente el Liverpool, que había intentado también fichar a Nico Williams, terminó renovando con el Athletic Club de España, y termina entonces quedándose con un jugador más que garantizado, que no va a tener el mismo problema que tuvo con el colombiano anterior, James Rodríguez, porque Luis Díaz pues tiene la cabeza un poco mejor centrada y bastante concentrada en hacer historia en Europa. Va a ser... Algo rapidito, por cierto, la lesión de Musiala
facilita mucho las cosas para la llegada de Luis Díaz, porque eso obliga a Serge Gnabry a jugar en ese puesto de media punta. Eso disminuye competencia tanto para Gnabry como para el propio Luis Díaz. Por eso yo decía, Coman no va a presentar competencia a la posición del extremo de la izquierda. Quien de pronto podía hacer algo de competencia era Serge Gnabry. Y Gnabry va a jugar de media punta mientras Musiala está fuera. Decía que va a ser el tercer colombiano en la historia en jugar en el Bayern de Múnich después de James Rodríguez y de Adolfo El Tren Valencia. Allí va a estar Lucho motivado. Imagínense que si antes ganaba 2.7 millones de euros al mes, ahora pasa automáticamente a 14. Una cifra bien interesante, Barak, como para creer que puede arrancar con el pie derecho, motivado, inspirado, formando una tripleta de ataque, ¿no? Si nos imaginamos no solo Harry Kane, sino Olise, y que él pueda jugar a su lado. ¿O dónde lo ves al colombiano? Hola, Caro, saludos Richard y Dairon. Lo veo en su posición, que es extremo por izquierda. Es lo que necesita el Bayern Múnich hace rato, desde 2019, que se fue tanto Franck Ribéry como el otro lado Arjen Robben. Los extremos del Bayern Múnich han sido inconsistentes. No encontró ni en Leroy Sané, ni en Serge Gnabry, ni en Kingsley Coman nada parecido a lo que podría ser. Sadio Mané intentó, ¿te acuerdas? Tampoco creo yo esté en el nivel de Franck Ribéry, si queremos ser honestos. No, evidentemente, esa carencia la seguirá teniendo el Bayern Múnich de tener fueras de serie en sus dos extremos en una época irrepetible. Ahora, eso de que venga del Liverpool ganando poco dinero y que gane casi 10 veces más en el Bayern Múnich, pues no garantiza nada. Al contrario, hay un antecedente muy directo que es Sadio Mané. Pasó prácticamente la misma historia y en el Bayern Múnich sabemos que nunca pudo replicar ni por asomo lo que sí demostró en el Liverpool. Las lesiones obviamente siempre están amenazando el camino de los futbolistas. Fue el caso del senegalés, pero en cualquier caso su adaptación a Alemania fue muy complicada. Entonces, ganar más dinero no te garantiza tampoco el que estés hipermotivado y con ganas de triunfar en un fútbol tan complicado además como puede ser la Bundesliga, de un nivel menor, mucho menor que la Premier League. Los rivales a los que va a enfrentar Luis Díaz, por norma, van a darle muchas más facilidades que aquellos que enfrentar en la Premier League. Ahí debería lucir mucho más el colombiano, pero a la vez es una liga pues con menos retos, más escondida, en la que ya veremos cómo va respondiendo Luis Díaz en el día a día, ¿no? Valga la redundancia. Exactamente. Ahora vamos a hablar también del Liverpool, ¿no? La temporada después de haberse alzado con el título de la Premier, la temporada después de haber perdido dramáticamente a Diogo Jota. Esto va a ser una herida que va a ser muy difícil de superar. Y también la inversión de 300 millones de euros que se han hecho. O sea, hay jugadores nuevos que no sabemos cómo van a encajar y hay otros que podrían perder su puesto y no va a estar Luis Díaz y no va a estar Trent Alexander-Arnold en la defensa. ¿Este Liverpool puede repetir, Richard Méndez? A ver, yo creo que ha perdido una pieza importantísima con la salida de Luis Díaz, empezando por allí, ¿no? Incluso Trent Alexander-Arnold es otra de esas piezas claves que pierde. No te voy a decir que es como para que vaya a hacer la temporada de cataclismo para el Liverpool, pero sin duda alguna pierde jugadores que le daban una dinámica y que movían el equipo. Son piezas muy difíciles de sustituir. A ver, hoy en día de pronto es más fácil sustituir un lateral derecho que si fuera un lateral izquierdo. Eso hablando de Trent Alexander-Arnold. Hablar del caso de Luis Díaz es muy difícil suplir a un extremo como él. Y va a tener que buscar en el mercado algo, no sé si algo que se parezca, porque hoy en día nos acostumbramos a ver, por ejemplo, en el Liverpool, Cody Gakpo, su posición natural es la de extremo zurdo también, pero nos acostumbramos a ver a un Gakpo que aparecía a veces de falso 9, que a veces se tiraba a la derecha, o sea, un Liverpool que tenía cierta elasticidad. Ese es el perfil de jugador que tiene que buscar para suplir a alguien como Luis Díaz, un jugador que pueda tener esa elasticidad y tirarse a un lado, al otro y tratar de no romper lo que ha sido la armonía de las formas y los mecanismos de juego que le dieron al Liverpool esta temporada el título de campeón en la Premier League. Eso va a tener que salir a buscarlo en el mercado, porque yo sinceramente no veo hoy en la plantilla esas características con los jugadores actuales. Bueno, pero ese mercado no está cerrado. Así que me imagino que seguirán sumando, ¿no? Esa chequera todavía da, aunque destaca mucho lo que ha sido fichar al brillante joven mediapunta alemán Florian Wirtz, que lo querían muchos y que se lo ha quedado el Liverpool para repetir. ¿Es mucho más fuerte ahora, Dairon, pese a la salida de Luis Díaz?
No sé si es más fuerte, pero definitivamente no se reforzó para nada mal. Yo no creo que vayan a ir, ahí sí difiero con Richard, no creo que vayan a ir por otro extremo por la izquierda porque ya se han gastado 300 millones, más de 300 millones en este mercado. Han sido los ricos precisamente de este verano, comprando a Jeremy Frimpong por la derecha, comprando a Hugo Ekitike, comprando también a el mismo Florian Wirtz, como tú bien mencionabas, y creo y entiendo por la información que llega desde Inglaterra que la prioridad del equipo de Liverpool es fichar en este momento a otro defensor central, porque tiene a Konaté, porque tiene a Van Dijk y tiene a Joe Gómez, que precisamente pasó por muchas lesiones durante la temporada. Ahorita, durante esta pretemporada que está haciendo el equipo de Arne Slot en Asia, también se lesionó el tendón de Aquiles, entonces necesita reforzar esa parte del campo que es la defensa central. Yo creo que por ahí van a ir los esfuerzos de este mercado, los últimos esfuerzos de este mercado del equipo de Anfield. Y sin Luis Díaz definitivamente pierde un jugador importantísimo, el segundo máximo goleador del equipo detrás de Mo Salah, pero no se reforzó para nada mal. El Liverpool antes me asombró tremendamente lo dispuestos Sí. que han estado a gastar la platica y a invertir en este mercado. O sea, no se han debilitado para nada los ingleses. Barak, cierro contigo. Sí, sí se han debilitado y hay que ver en función de lo que se han reforzado si ganan más o pierden más, porque está claro que Trent Alexander-Arnold es un futbolista que cuando andaba bien te marcaba diferencias y que Frimpong, siendo un jugador muy distinto, también lo puede hacer, pero es algo por probarse totalmente, es algo totalmente diferente. Todos Y los fichajes son por probarse. el Liverpool puede ganar, pero de inicio está, por supuesto, la sombra de Trent Alexander-Arnold de muchos años en esa posición. Luego tienes lo de Luis Díaz, que a mí no me preocupa tanto, si era un muy buen jugador, pero tampoco un fuera de serie, y en ese caso ha llegado Florian Wirtz, que sí es un fuera de serie, un Hugo Ekitike, que podría convertirse en un fuera de serie, y un Federico Chiesa, que parece acabado, pero que yo creo que merece el beneficio de la duda después de un primer año muy malo en el Liverpool. Ojalá el italiano pueda reconducir su carrera. El principal reto, en cualquier caso, no es la ausencia de Alexander-Arnold ni la ausencia de Díaz, sino una ausencia mucho más grave que va a pesar futbolística y tendría que pesar sobre todo anímicamente. No podemos dejar de analizar a Liverpool sin hacer una estación en Diogo Jota. Es un golpe tremendo, irreparable en el vestidor y vamos a ver cómo se canaliza, ¿no? Ese es el gran reto de Liverpool. Exacto, es un daño tremendo al club y a la comunidad, porque no será fácil olvidarlo. Mientras tanto, bueno, ya sabemos que la información es que en cualquier momento eso sería oficial. El fichaje de Luis Díaz con el Bayern de Múnich ya viajó y bueno, todo lo que sigue a continuación ya ya sospechábamos cuando en el amistoso en Hong Kong contra el Milan no jugó en el extremo izquierdo Luis Díaz con su Liverpool. Ahora el ex club de Lucho, el colombiano que va rumbo a la Bundesliga.